Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Jueces, capítulo 16, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Gloria a Dios. Pues no quisiera molestarles, pero me gustaría que lo pusiéramos de pie para no perder esta costumbre que es por reverencia a la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, dice así la palabra de Dios, repito la cita bíblica, Jueces, capítulo 16, versos o versículos, no se debe decir versos, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por esta hermosa mañana que nos concedes. Es un domingo esplendoroso para poder estar en tu casa de oración. Te rogamos que abras nuestro entendimiento, pero también nuestro corazón. Danos el temor tuyo en esta mañana y tarde. Que tu palabra, Señor, pueda ser una alarma, una advertencia a nuestra vida espiritual, nuestra vida íntima. Padre, te rogamos tu bendición en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y vamos a tratar este tema que es un poquito escabroso, ¿no? Por el título que tiene: integridad sexual, las decisiones y desafíos de las pasiones sexuales. Un tema que desafortunadamente deberíamos de tocar más continuamente a nivel de matrimonios, a nivel de varones. Los varones deberíamos de tratar temas como estos, como la alimentación sexual, temas como la masturbación, temas como la pornografía, y todo esto relacionado, ¿no?, con la vida íntima del creyente. Decía un escritor, y creo que decía muy bien, el sexo ha venido a ser el gran flagelo de Satanás en contra de la iglesia. Como que Satanás desde muchos siglos atrás ha conocido que la sexualidad del ser humano, cuando se puede controlar, entonces se puede controlar su alma, su espíritu, y se puede estorbar su vida espiritual en general. Creo que son muchos los casos de hermanos y hermanas que son sinceros en su vida cristiana. Creo que su anhelo es la santificación. Nuestro anhelo es limpiarnos de la obra de la carne o de las obras de la carne y llegar a experimentar una verdadera libertad en Cristo Jesús. Porque el que es esclavo de algo, es esclavo del pecado. Y a veces en nuestra vida sexual tenemos muchas complicaciones, dada la naturaleza en la que ésta se desarrolla o en la forma en que Dios nos la ha confiado. Los hombres, sobre todo, tenemos una carga sexual muy fuerte, muy fuerte. La mujer, aunque también, bueno, Dios le ha dado medios a través de los cuales la mujer puede de alguna manera desalojar en un momento dado esa presión sexual que se viene acumulando a lo largo de los días. Pero en el caso del varón es diferente.
La Biblia tiene mucho, pero muchísimo que hablar acerca de la integridad sexual y encontramos inclusive algunas sugerencias o consejos que nos da el apóstol Pablo que yo creo que la mayoría no podríamos seguir. Por ejemplo, él dice a los varones, que sobre todo los varones que se divorcian, que ya no busquen casarse, que ya mejor se queden así, solteros, como están, porque lo que es la vida del matrimonio, pues también tiene, ¿no?, su contraparte. No todo es felicidad, no todo es dicha y gozo en el hogar. La verdad es que todos los matrimonios enfrentamos problemas muy fuertes de toda índole, y no se diga en el aspecto de la sexualidad, los problemas por los que pasa una pareja o un matrimonio. Bueno, matrimonios hay que se divorcian por esa razón, por esa causa, porque no logran un ajuste sexual, no llegan a un acuerdo, y bueno, pues la solución mejor para muchos es el divorcio. Pero de todas maneras, las personas que se divorcian y se vuelven a casar, pues vuelven a encontrarse con los mismos problemas, llegan a enfrentar las mismas tentaciones. No, esto es algo que tenemos que analizar a la luz de la Biblia y solucionar en nuestro propio corazón. ¿De dónde salen las guerras? ¿De dónde salen las envidias, los robos? ¿De dónde salen los adulterios? ¿No es del corazón del hombre? Jesús sabía que el problema no está afuera, sino está en nuestros corazones. Se estaba escuchando una nota en el noticiero de que la Iglesia Católica Romana está por sacar, ¿no?, o quieren ellos nuevamente pedirle a las mujeres que se vistan honestamente, que no entren con minifalda, que no entren con escotes, etc. Y pidieron pues algunas respuestas, ¿no? Los periodistas salieron a entrevistar a hombres y a mujeres que qué pensaban de esto que la Iglesia Católica quiere hacer, que nuevamente quieren traer un orden, ¿no?, dentro de sus templos, dentro de sus congregaciones, y algunos decían que pues son exageraciones, que estamos viviendo en una época diferente, en una época muy distinta a la de nuestros abuelos. Ya no estamos en la época victoriana, ya no estamos en la época de la revolución, sino que los tiempos que estamos viviendo son totalmente distintos. Y había jóvenes, o por lo menos escuché a un joven decir que eso no tenía nada que ver, que no había absolutamente ningún problema en cuanto a cómo quiera una mujer vestir, que no se debe de impedir la forma de vestir a las mujeres cuando van a un templo católico. Bueno, todo esto es consecuencia de todo lo que estamos mirando, ¿verdad? Fue en Dinamarca, fue en Suecia, Suiza, Holanda, los países llamados Bajos, donde se puso en práctica, ¿no?, eso de vamos a procurar ya no exagerar, vamos a procurar ya no poner tantas limitaciones, porque esto es lo que ha hecho daño, esto es lo que ha traído problemas al mundo, el estar impidiendo ver revistas pornográficas, el entrar a un cine y ver películas para adultos, estar pues exigiéndole a las mujeres que vistan de una manera más prudente, y creo que todo esto, decía la gente, es lo que ha hecho más daño. Bueno, son ellos los que empezaron a experimentar una libertad, según ellos, ¿no?, que pues todos queremos, todos hemos luchado por la libertad. Se ha derramado muchísima sangre en todas las naciones, en todos los países del mundo, para que se pueda tener libertad de decidir, libertad de elegir, y no estar pues atados o comprometidos a lo que un grupo de personas digan. En este caso, sean los gobernantes de un país
o sean los ministros de una religión. Pero Dinamarca, Holanda, Suecia, Suiza y otros países pronto llegaron a conocer que no se puede jugar con el sexo, que el sexo no es un juego, no se puede experimentar esa libertad que ellos buscaban, porque de todas maneras no va a solucionar el problema de fondo. Es cierto que por un tiempo bajaron las violaciones, por un tiempo se vio un avance, como que mejoró la situación en estas naciones. Yo recuerdo bien porque leí en los periódicos o escuchaba en los noticieros acerca de estos temas y se pensaba que esta era la gran solución. Pero ahora, al llegar a esta época, a este momento, podemos preguntar si realmente ha sido la solución, si realmente el permitir que una mujer camine casi semidesnuda en las calles o así suba a un transporte público ha dado resultado. Si esto verdaderamente ha hecho que los hombres se acostumbren y entonces ya no tengan tentaciones, ya no sientan nada, ¿verdad? A base de estar mirando y mirando la desnudez de la mujer. Hoy en México tenemos una vez al año el subir al metro sin pantalones y sin vestido. Y ya como que se quedó esta costumbre, ¿no? Ya muchos hombres ya maduros también, mujeres ya grandes, vemos que también lo hicieron. Salió en la televisión, lo vimos en los periódicos, no lo vimos en vivo, pero sí supimos que se hizo, ¿no? Aquí en México, de un día en el que los hombres y mujeres se desinhibieron, según ellos. Y ahí en algunas imágenes de los noticieros se veía cómo los hombres estaban quitando el pantalón y guardándola en su mochilita y colgándosela. Y comenzaron a caminar como si nada, ¿no? En trusa. Y de la misma manera las mujeres. ¿Ha traído algún beneficio? ¿Ha servido? ¿Ha ayudado a minorar acaso los problemas de violaciones? ¿Acaso han bajado el índice de lugares donde se practica la prostitución? ¿Ha traído buenos resultados a las parejas, a los matrimonios? ¿Esto ha solucionado sus problemas? Pues por supuesto que no. El mundo va de mal en peor. Cada día estaremos enfrentando situaciones más difíciles que las que ya estamos viviendo. Les recuerdo que parece ser que en Suecia o Suiza, cualquiera de estos dos países, ya se ha subido al Parlamento, a la Cámara de Senadores, de Diputados, como aquí le llamamos, la propuesta de que se acepten los matrimonios entre papá e hija, o mamá e hijo, o entre dos hermanos de carne o de sangre. Son propuestas que ellos dicen no va a tardar más de un año. Pensamos que en un año será aprobado y de esa manera tendremos una sociedad más democrática con verdadera libertad de decidir. Así dicen ellos, ¿verdad? Por eso están luchando, por eso están peleando. Anoche veía yo la lista de los políticos que tienen una preferencia diferente, para que no se oiga a manera de insulto, una preferencia diferente. Estamos viviendo tiempos peligrosos, dice la Biblia. Dice Pablo, vendrán tiempos muy peligrosos. Y yo creo que lo habla en relación a todos los aspectos, en relación a los desastres naturales, en relación a los problemas morales y en relación a la doctrina. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. La Iglesia tiene que tomar su decisión, su punto, su lugar. No podemos decirle a alguien que nos vaya a hacer una entrevista, mire, me abstengo de poder dar
dar mi opinión, ¿no? Tenemos que dar nuestra opinión, tenemos que hablar lo que nosotros creemos que la Biblia nos enseña. Hemos sido formados por la palabra, hemos sido guiados por la palabra de Dios y tenemos que seguir dirigiéndonos por ella si no queremos terminar, y la verdad que el mundo va a terminar como Sodoma y Gomorra. ¿Cómo terminó Sodoma y Gomorra? Con un fuego que cayó del cielo y acabó con todo. Extinguió hasta la última vida que había dentro de esas ciudades que habían sido ya maldecidas por Dios. ¿Sabe cómo va a terminar los tiempos finales? La Biblia dice que la tierra será purificada por fuego. Pedro en el capítulo 3, segunda carta, dice que los elementos ardiendo serán deshechos y esta tierra habrá de ser purificada. ¿Sí? Lo que pasó en Sodoma y Gomorra y otras 3 ciudades que estaban cerca de allí va a acontecer al final de los tiempos. Hay tanto pecado, la tierra se ha contaminado tanto que solamente, ¿verdad?, el fuego de Dios, el fuego que proviene del Señor, va a concluir, va a terminar por purificar este planeta Tierra. Este planeta que cuando Dios lo creó era un planeta que no tenía ni siquiera un microbio, que no tenía ni siquiera un virus. No había nada malo, no había absolutamente nada que hiciera difícil o pusiera en peligro la vida del ser humano. En todos los aspectos, en el reino vegetal, mineral, todo era perfecto, pero el pecado entró y con el pecado entró todos los males que hoy en día estamos enfrentando ustedes y yo. Nos preguntamos en esta mañana acerca de este varón famoso llamado Sansón. Tuvo todos los motivos y oportunidades para poder llevar una vida ejemplar. De veras que sí. Tuvo padres piadosos. Tenía lo que necesitaba, lo que requería. Era un hombre probablemente atractivo, físicamente hablando. Tenía juventud también. Podía haber hecho un buen matrimonio y vivir como cualquiera otro israelita y esperar el momento en que Dios lo llamara para poder ejercer un liderazgo en su pueblo. Sus logros, sus hazañas lo hicieron muy famoso porque era evidente que contaba con la bendición de Dios. Era Dios el que le había dado ese poder extraordinario que se manifestaba en una gran fuerza física. Sansón podía levantar objetos muy pesados que se necesitaban 5 o 6 hombres para poder levantar. Sansón lo hacía solito. A pesar de todas estas capacidades y ventajas, su fracaso fue moral y pagó un costo bastante grande. No solamente perdió su vista, los filisteos le sacaron los ojos cuando pudieron vencerlo, sino que se rompió su intimidad con Dios. Este hombre tenía una intimidad con Dios muy estrecha, pues tipo profetas, como los hombres de Dios, como Abraham, como Moisés. También Sansón tuvo una gran comunión con Dios. El sexo fuera de control rompió esa comunión con Dios. Le impidió seguir teniendo una relación muy íntima con el Señor. Qué diferente hubiera sido la vida de Sansón si solo hubiera procurado vivir en pureza sexual, evitando o venciendo la tentación que lo llevó a su destrucción final. Fue un mujeriego Sansón. Se enamoraba fácilmente de cualquier mujer, no importaba si no era una mujer de su pueblo. Él conocía que Dios les había prohibido a los israelitas casarse con mujeres que no fueran de su pueblo, que no tuvieran sangre judía, que no provinieran de la línea o de la genealogía de Abraham,
del pueblo judío. A Sansón no le interesó. Por más que sus padres le rogaban, mira, hay muchas muchachas muy bonitas en nuestro pueblo. ¿No te gustan las muchachas de la tribu de Dan? Puedes ir a los entornos o al territorio de Efraín o de Manasés. O sea, entre las miles de mujeres, señoritas que había en ese tiempo, le dicen a Sansón, ¿no hay una que te pueda gustar? Bueno, es que cuando el hombre se vuelve caprichoso, ya nada lo hace cambiar. Una vez que entra algo en su mente de parte del diablo, no es fácil sacarlo, ¿eh? Por eso la Biblia nos enseña que tengamos mucho cuidado de los dardos de fuego del enemigo. ¿Qué hace un dardo? Se incrusta, ¿verdad? Se incrusta en la carne y es tan difícil sacarlo porque los dardos, como las flechas, ustedes saben cómo terminan. Entonces, al sacar una flecha, termina por desgarrar más la carne, ¿verdad? Por dentro. Entonces, por eso lo que hacían antes, pues era cortar la flecha, pero solamente lo que era el palo y dejar el metal para que un médico pudiera abrir y con mucho cuidado sacar esa flecha. De la misma manera el diablo también lanza sus dardos, ¿no? Y dice la Biblia que son dardos de fuego. Y una vez que entran, es muy difícil, hermanos, poderlos sacar. Mire, uno de los problemas que más enfrenta el cristiano es la cuestión de la sexualidad. Se puede dejar con cierta facilidad la adicción o el hábito de robar, de mentir, de a lo mejor hacer un fraude o de cualquier otro pecado. Pero los pecados sexuales, una vez que entran, es muy difícil poderlos sacar. Se requiere de toda la capacidad de Dios, pero también de toda la capacidad de voluntad del ser humano. Un cristiano que no refuerza, que no tiene voluntad, que no tiene decisión de decir, bueno, voy a dejar esto en el nombre del Señor, nunca va a poder dejar ese pecado. Así oren, así le saquen que espíritu de fornicación, que espíritu de adulterio, que espíritu de lo que sea. Eso no va a surtir absolutamente ningún efecto, porque no es la forma de poder liberar a un ser humano de estos problemas. La palabra de Dios nos dice que el que camina en integridad anda confiado, no se esconde de nada ni de nadie, ¿verdad? Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Las personas que cometen adulterio se andan cuidando, ¿verdad?, de que no los vean, se andan tratando de ocultar ante los ojos de familiares, de amigos, porque saben que han hecho algo que la vida les puede cobrar muy caro. Dice la Biblia, la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Es decir, el pecado, un pecado sexual, va a echar a perder toda nuestra vida, va a poner de cabeza nuestro hogar. Hay hombres que tienen que cambiarse de casa, tienen que cambiarse inclusive de la región donde viven, para poder de esta manera salir de un problema grande en el que han caído por causa de no controlar sus apetitos sexuales. Tener integridad sexual es seguir siendo la misma persona tanto en la oscuridad como en la luz. Y este es el problema que enfrentamos hoy en día muchos cristianos, porque nuestra integridad a veces no es como debiera de ser. Hoy tenemos muchas tecnologías que las usamos para cosas buenas, pero también las usamos para cosas malas. Antes, el poder comprar una revista pornográfica costaba mucho trabajo, era muy difícil, porque daba vergüenza acercarse a un kiosco de periódicos
y poder comprar la revista y cómo esconderla, cómo llevarla, cómo meterla a casa. Era muy dificultoso, muy difícil. Aún así, las ventas de las revistas siempre iban viento en popa, siempre iban a la alza. A pesar de todo, la gente reprime su vergüenza y de todas maneras lo hace. Pero ahora que tenemos el internet en nuestra casa, con cuánta facilidad. Ahora no se trata de tener que exponernos, no tenemos que cuidarnos de nadie. Además, tenemos a nuestra disposición y a nuestra ventaja el estar solos completamente, sin que nadie nos vea, sin que nadie nos mire. Estamos solitos completamente, al alcance de un dedo. Con un dedo podemos manejar rápidamente toda esta tecnología tan útil, pero también tan peligrosa para los cristianos. De allí que la palabra de Dios nos habla en muchos pasajes acerca de que debemos de guardarnos, ¿verdad? De que debemos de cuidarnos en nuestra vida sexual, nuestra vida íntima, porque si quisiéramos hacer un censo de todos los cristianos que finalmente dejaron el camino del Señor precisamente porque fornicaron o adulteraron, o porque su vida sexual es bastante fuerte y no puede mantener una vida de pureza como la Biblia nos pide o la Biblia nos exige, y mejor dice, no, creo que el cristianismo no es para mí, creo que yo no puedo y yo no puedo. Y por más que alguien le diga, pero sí puedes, él va a decir, es que no puedo, ya lo intenté, ya procuré, ya hice muchas cosas, ya oré, ya leí pasajes de la Biblia, ya puse pasajes en mis paredes que me recuerden que debo de cuidar mi vida íntima y no puedo lograrlo. Me es imposible, es muy difícil, ¿sí? Sí es difícil. Si hay algún pastor que dice que es fácil, pues quién sabe, ¿verdad? No sé cómo puede ser que ese pastor diga que es fácil, porque lo que yo tengo entendido es que hasta los hombres de Dios, como fueron Sansón, como fue el rey David, como fue el rey Salomón y otros, lucharon mucho con estos problemas de un sexo que no se puede controlar. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago 1:8. Es decir, el hombre de doble mente, aquellos que nuestra mente todavía no está completamente controlada por el Espíritu Santo, sino que una gran parte de nuestra mente está bajo el control del mundo, bajo el control del diablo, ¿verdad? El control de todo lo que nos rodea, de todo lo que vemos. No podemos cerrar nuestros ojos al salir de casa, al contrario, tenemos que abrirlos muy bien y no podemos evitar en enfrentarnos a muchas tentaciones. Tener integridad sexual es seguir siendo la misma persona en todo lugar, en todo momento y en todas circunstancias, es decir, sin doblez. Es no pensamientos, es no palabras y no obras que contradigan la enseñanza de la palabra del Señor. Aquí me acuerdo yo cuando los judíos le preguntaron al Señor Jesús acerca del casamiento y el Señor le respondió, ¿verdad?, que al hombre le es necesario casarse y ser íntegro, ser respetuoso con su esposa y ya no divorciarse. No dejar, no abandonar a su esposa. Y los judíos dijeron de esta manera, es dura esta palabra, es muy difícil, nos pone en una condición bastante desventajosa, porque si queremos dejar a nuestra mujer, podían dejarla por cualquier causa. Había muchas formas de desbaratar un matrimonio. Era muy fácil y en una gran cantidad de casos los hombres lo hacían porque ya tenían apetencia
de probar otra mujer, de tener otra mujer. Ya no era por los niños, no era cierto que era por el dinero, no es cierto que es porque el horario del trabajo y que porque tú no cumples tus deberes, no es cierto, no es verdad. En la mayoría de los casos tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con el sexo. Muchas personas buscan romper su matrimonio porque quieren probar el sexo con otra persona, pero quieren probarlo sin estarse cuidando, sin estar dando explicaciones a nadie, es decir, volverse nuevamente a casar. Es por eso que en la Biblia encontramos que Dios prohíbe el divorcio, ¿no? Bueno, lo prohíbe porque de fondo el hombre sí puede solucionar sus problemas en su matrimonio. Yo lo he dicho muchas veces, a mí me da mucha tristeza el divorcio de muchos hermanos porque yo estoy seguro, bien seguro de pies a cabeza, que sí se podía haber salvado ese matrimonio, pero no se buscó la ayuda necesaria, no se fue capaz de humillarse. El hombre se tiene que humillar. Tenemos que decirle a alguien que nuestro matrimonio está en peligro, que tiene meses que no tenemos relación íntima con nuestra pareja, que nuestro matrimonio está ya por romperse, y todo esto nos da vergüenza, nos da pena. No tenemos a alguien de confianza para poderle hablar de estas cosas que están haciendo daño a nuestro hogar. Pero por eso la Biblia prohíbe el divorcio, porque en la mayoría de los casos es el egoísmo, es el orgullo del hombre lo que está orillando al divorcio a la pareja. ¿Qué es la incitación sexual? La Biblia dice que Sansón tenía la oportunidad de casarse y hacer un buen matrimonio. ¿Pero qué pasó? Porque en su tiempo también, como en nuestros días, también había una gran incitación sexual. Había un peso muy fuerte de incitación sexual. ¿Quiénes lo generaban? Pues las mujeres paganas, en este caso las filisteas. Podía ser que las mujeres judías vestían, si no totalmente, vamos a decir, pero más o menos bien, de acuerdo a cómo Dios venía tratando con este pueblo, como venían siendo enseñados desde los tiempos de Abraham y Sara, a ser cuidadosos, etc. Pero el aspecto pagano, en el caso, por ejemplo, de las filisteas, ¿cómo vestirían? ¿Cuáles serían sus formas de vestir? No sabemos con toda seguridad, pero la arqueología nos ha ayudado mucho en esto, ¿no? Y no necesitamos que la Biblia nos entre en detalles para podernos imaginar que las mujeres filisteas o las mujeres de otros pueblos vestían muy indecentemente. Muy indecentemente. Por eso, uno de los graves pecados del pueblo de Israel fue comenzar a casarse con mujeres paganas. ¿Por qué? La incitación sexual. Había una carga muy fuerte, una incitación sexual muy fuerte que no podían llegar a resistir. Y de esta manera, Sansón pues iba a donde no tenía que ir. ¿Qué tenía que ir? A los pueblos filisteos, a Gaza o a cualquiera otra de las 5 ciudades de los filisteos. ¿Qué lo llamaba ahí? ¿Qué intereses tenía allí? Nada, pero simplemente lo jalaba la incitación sexual, el hecho de querer ver mujeres vestidas provocativamente. ¿Qué tenemos los cristianos? Que ir a hacer a calles donde sabemos que son famosas porque hay mucha prostitución, o lugares donde las mujeres visten de una manera muy provocativa, como es la zona rosa, donde, pues bueno, yo trabajé ahí 4 años, ahí a un lado del Ángel de la Independencia, y a veces salía yo a las 6 de la mañana de trabajar. Habíamos trabajado toda la noche
y salía a las 6 de la mañana ya que estuviera el metro en servicio, y se puede ver mujeres que salen de los antros casi semivestidas, ¿verdad? O semidesvestidas, no sé cómo se podría decir. Y bueno, y la gente, ¿no? Pues ya a las 6:30 ya hay mucha gente que va a sus trabajos, todo esto. Y son lugares en donde los jóvenes buscan mucho ir. Si usted va a la glorieta de Insurgentes, usted ve cantidad de jóvenes y señoritas que están sentados o parados. Si usted los nota, son jóvenes que están buscando algo. ¿Qué es lo que buscan? ¿Por qué van allí? Porque es un lugar donde se reúnen muchos jóvenes, señoritas, y sobre todo mujeres vestidas muy provocativamente. Eso es lo que atrae al hombre, es la incitación. Y ahora ya no están en un cierto lugar. Ahora la incitación sexual está en todas partes, en todos lugares. No se diga en estos días de calor, donde la mujer con ese pretexto de que hace mucho calor, la mujer entonces utiliza menos ropa que la que tiene que utilizar, o ropa que pues es muy provocativa. Sansón no pudo con esta tentación, no pudo con esta tentación. La Biblia dice huir de la tentación, pero en vez de huir nos quedamos parados. No somos capaces de darnos la media vuelta y salir como José corriendo, porque no vamos a lograr, no vamos a poder enfrentar algo que va más allá de nuestras fuerzas. Tenemos que ser muy prudentes en el aspecto de la vida sexual. Los problemas del matrimonio, cuando se pelean los matrimonios, y pues la mujer, ¿verdad?, como venganza, le dice, pues ahora no, y mañana pues tampoco, y que pase una semana, y que pase dos, para que veas, para que me hagas caso, para que me compres lo que te dije, para que ya, etcétera, ¿no? Todos esos problemas que se desarrollan en la intimidad del hogar, ¿cuánto daño hacen? ¿Cuántas puertas abre al enemigo, ¿no? ¿Se imagina a un hombre reprimido, un esposo a quien la esposa no cumple su deber conyugal por cualquier cosa, por cualquier razón? ¿Se imagina? Qué difícil. Cuando Dios, conociendo nuestra naturaleza, dice, y no estén mucho tiempo sin estar unidos a causa de las tentaciones del mundo. Pablo era un hombre muy práctico y va a uno de los problemas más fuertes que puede enfrentar un cristiano. Y Pablo le dice a los matrimonios, júntense. No es malo el sexo, la sexualidad en el matrimonio. Unos días que sea para ir a una convención, para adorar, para venir a la iglesia, para dedicarnos al estudio de la palabra, pero vuélvanse otra vez a unir. O sea que el hombre no puede vivir una condición de soltería sin estar sufriendo los estragos, ¿no? La fuerza de las tentaciones que nos rodean. Por eso la Biblia dice que tenemos que mejor casarnos que estarnos quemando, ¿no? Que alguien de momento nos mueva el hombre y nos diga, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás viendo a este? Nada. ¿Cómo nada? Estás viendo a la muchacha que va con su minifalda. Estás mirando esto. Y son problemas, ¿no? ¿Cómo se siente el cristiano cuando no puede lograr un triunfo sobre sus apetitos sexuales? ¿Cómo se siente? El más sucio, el más indigno, el que no merece nada, siente que ya Dios no le va a ayudar, siente que él no puede servir a Dios, o sea que le da resultado al diablo, ¿sí o no? El diablo logra sus propósitos,
logra lo que él quiere. Si es posible, aparta al cristiano del camino de Dios. Hermano, ¿por qué ya no vas al templo? No, es que yo no puedo. A mí se me hace muy difícil. Yo no puedo vivir así como la Biblia enseña. ¿Y cómo enseña la Biblia? No, pues es que la Biblia enseña que tenemos que guardarnos pues sexualmente, y tú no lo puedes hacer. No, es muy difícil para mí, no puedo, dicen muchos. Yo he platicado con personas así, con varones así, y por más que les tratamos de animar, ya es muy difícil. No es cualquier cosa, no es un pecado pequeño. Muchos lo desestiman. Muchos dicen, pues mi problema es que soy un poco orgulloso. Mi problema es que, pues como que soy muy enojón. No, el problema es otro, más grande. Tiene que ver con la intimidad, tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con los hábitos que no podemos romper, que por más que queremos, volvemos nuevamente a caer en ellos. Como un hoyo, ¿verdad? Que caímos, nos salimos y quién sabe cómo, pero volvemos a caer en él. La incitación sexual es una tentación erótica, una atracción pasional por diseño divino. O sea, es bueno en su fondo, en la creación. Así Dios hizo a Adán, porque saca a Eva de sus costillas. Bueno, ¿y ahora qué? Pues Dios le implantó a Adán un deseo hacia esa mujer que Dios había creado de su propio cuerpo. Y sintió Adán esa atracción, la atracción de quererla abrazar, quererla besar. ¿Por qué? Porque ellos iban a poblar el mundo. La primera orden que Dios les da a la pareja y le da al hombre es llenad la tierra y sojuzgadla. Llenadla, es decir, multiplíquense. Pero si no hubiera un deseo sexual, ¿cómo hubiera sucedido esto? Si Adán no hubiera tenido el deseo de tocar a